Glorificar tu nombre. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pone Paulita? Ahora sí, gracias Señor por esta noche preciosa. Gracias Señor por cada uno de mis hermanos que se han dispuesto al discipulado, aprender más de ti Señor, y te damos la honra y la gloria Señor. Ya hemos pasado un día de trabajo, de labores cotidianas Señor, y ahora queremos esta hora y media disponerlo para ti Señor. Ayúdanos a concentrarnos y lo mejor de nosotros Señor saquemos y sigamos adelante. Gracias por todo y dejamos a Paulita, el Señor la ayude, ella nos va a dar hoy el estudio, se ha preparado y muchas gracias por todo, Señor. Gracias por esta noche. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Un abrazo. Amén. Amén. Entonces, ahí quedas, Paulita. Todo el público es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Voy a compartirles lo que les preparé para hoy. Bueno, ahí creo que sí lo están viendo. Bueno, como dice ahí en el título, hoy vamos a ver el Corán. Es una presentación un poco, no es tan extensa, ¿verdad? Porque no es así como una religión que nosotros, bueno, yo les he venido compartiendo sobre pues el cristianismo y sus diferentes ramas, sus religiones. Entonces, hoy les quise venir a compartir el Corán, ¿verdad? Entonces, no es como tal meterme en el islamismo, ¿verdad? Si ustedes les gustaría que en algún momento trajera yo pues el Islam como tal, como algo ya más extenso, pues podríamos verlo en algún momento. Pero bueno, este es como ya más enfocado al Corán. Entonces, como hacer un repaso y también de todo lo que hemos visto y también de lo que uno sabe, digamos, las religiones monoteístas son tres, son las que solo tienen un Dios, ¿verdad? Entonces está el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. El judaísmo empieza cuando Dios, ¿verdad? Llama a Abraham en Ur de los Caldeos, lo convierte en Abraham y con él comienza pues ya a a formarse esto que se llamaría el pueblo de Dios y bueno, pasó por varios nombres, ¿verdad? Los israelitas, los hebreos y ahorita pues son los judíos, que es el pueblo elegido por Dios. Esa es como la primera religión monoteísta grande que existe actualmente. Luego está el islamismo, que este empieza con Mahoma, con las creencias y con sus revelaciones que él comienza a realizar en la Meca, que eso queda en Arabia Saudita. Y el cristianismo, pues nosotros lo tenemos como un origen o como empezar cuando pues Jesús viene a la tierra y cuando ya comienza a la gente, pues primero los judíos y luego ya los gentiles comienzan a creer que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces desde ahí comienzan los primeros cristianos y comienza pues el cristianismo a surgir como una religión. Les traje pues el famoso gráfico ya completo para pues que lo refresquen porque pues ya hemos visto mucho del cristianismo, nos hemos centrado mucho ahí porque pues bueno, todas las ramas y todas sus denominaciones, porque pues nosotros profesamos el cristianismo y deberíamos de saber más que todo pues cuáles son estas diferencias, qué nos diferencia de los demás. Hay que también hacer como esa salvedad de que los judíos y tanto los de islámicos, también ellos tienen sus ramas, ¿verdad? Hay unos, no tantas ramas como estas, ¿verdad? Pero sí podemos ver los ortodoxos, los ultraortodoxos, en el islamismo están los radicales, y bueno, se dividen según el, digamos que el pedazo de tierra donde estén, entonces también ahí se dividen. Pero bueno, estos son como el que más hemos visto. Y bueno, también un repaso también de los libros sagrados del cristianismo y del judaísmo también. Aquí pues no quise traer como qué es el Tanaj y qué es la Biblia, porque pues ya este, nosotros hemos visto mucho de eso, tal vez muchos de nosotros pues
con la pastora o con algunos pues estudios ya hemos visto que es como el Tanaj y así. Entonces, bueno, el judaísmo en grandes rasgos, el libro sagrado del judaísmo es el Tanaj, que viene de las, digamos, de las letras T, N, K, que, digamos, son 24 libros sagrados y son divididos en tres partes. Entonces, cada parte significa, o cada letra significa una parte. La T es la Torá, la N es el Nevim y la K es el Ketuvim. Entonces, digamos que en el hebreo, la K, o digamos que el Ketuvim no suena como K, sino que suena como J. Entonces, por eso es que no es Tanakh con K, sino que es Tanaj con J. Entonces, bueno, la Torá, que significa la ley, el Nevim, que significa profetas, y el Ketuvim, que son los escritos. Eso es el significado literal de lo que significa estos nombres en hebreo. Y bueno, esto está escrito en hebreo antiguo y hay algunos pasajes en arameo antiguo, digamos, hay algunos pasajes del libro de Daniel, no es todo el libro de Daniel, pero hay algunos pasajes que están en arameo y hay otros, digamos, en el libro de Esdras también, pero no es todo el libro. Entonces, así sucesivamente, es muy poco el arameo que está por ahí presente, digamos que en el Tanakh. Y luego ya en el cristianismo, bueno, está la Biblia, que significa libros, son 66 libros y estos son divididos en dos, en el Antiguo Testamento, que son 39, y el Nuevo Testamento, que son 27. Entonces, bueno, como sabemos, el Antiguo Testamento es la Tanaj en sí, ¿verdad? Con sus variaciones, porque obviamente la Tanaj está en hebreo puro y pues nuestras traducciones o nuestras versiones, pues han sufrido pues cambios a lo largo del tiempo. Entonces, tampoco es como muy significativo, pero pues a veces tienen algunas palabras que no considero, pero no es mucho, digamos. Y luego el Nuevo Testamento, que ese sí está escrito en griego antiguo y son 27 libros. También hay otra edición, digamos, esta es la edición más conocida, pero pues también se puede dividir en pentateucos, históricos, poéticos, los profetas mayores, menores, los evangelios, que ahí ya empezaría, digamos, como el Nuevo Testamento, los Hechos, que es solo un libro, y las epístolas a las iglesias, las epístolas a los amigos y las epístolas generales, que ahí pues terminaría con Apocalipsis. Ahí les puse entre paréntesis los libros apócrifos porque pues obviamente si como lo fuimos viendo, si son católicos o si son ortodoxos, entonces los libros apócrifos pues digamos que los católicos los meten o los ortodoxos también y a veces son más o menos. Entonces, digamos, los ortodoxos tienen más de 7, los católicos tienen 7 y así. Entonces, son dependiendo, digamos, que de la rama o denominación del, del, digamos, del cristianismo o de la religión, entonces, se acepta más o menos o no se acepta del todo, como en nuestro caso. Y bueno, ya digamos como Ahorita, terminando, dígame, ¿alguien? nomás para, sí, ahorita lo está mostrando usted, eso le iba a decir de que el Tanaj es todo el antiguo pacto, mientras que la Torah es nomás los 5 libros que escribió Moisés, ¿correcto? Sí, exacto. Digamos, aquí sí, porque yo Sí, ahí está lo, viendo, lo, lo, gracias. lo hice muy rápido, pero sí, aquí se los traigo como en un poquito más detallado. Entonces, la Tanakh son estas tres partes. Entonces, la primera es la Torah, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y el Levín son los profetas, Josué, jueces, Samuel, que son primera y segunda, pero lo mete todo como un libro. Reyes, que lo mete todo como un libro, la primera de Reyes y segunda de Reyes. Isaías, Jeremías, Ezequiel lo toma como un solo. Y los 12 profetas menores, como son muy pequeñitos, digamos los 12 libros, entonces ellos lo toman, digamos, como un solo. Entonces son los 12 profetas menores y así, digamos, en hebreo, traducido al español, así se llama digamos, como que el libro, se llama 12 profetas menores. Y ya la tercera parte son los escritos. Ahí viene ya los Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, lo toma también como un solo.
y Crónicas también junta primera y segunda Crónicas, ¿verdad? Entonces los judíos no tienen que primera, segunda, ni nada por el estilo, digamos, es Crónicas un solo o Reyes solamente y así. Pero si ven, pues es digamos que es un orden diferente, pero son los mismos. Hola, buenas noches, bendiciones. Digamos, Sí, quería preguntarle, es que, o sea, Daniel no era un profeta, aparece acá en los escritos, sí, ¿no es? Daniel, sí, digamos que nosotros lo vemos como un profeta, pero también digamos que eh, digamos, ellos lo toman como escritos porque también tiene mucha historia. Entonces, digamos, si ustedes ven, bueno, si ustedes ven, Esther es histórico, Lamentaciones también, entonces, lo mueven como, no, esto no es tan profecía, sino que también es como, es esa historia de que el pueblo se fue a, digamos, con Nabucodonosor y todo eso, y pues todo ese viaje y toda esa expropiación y todo eso. Entonces, por ahí, creo que es por eso que, digamos que decidieron tomarlo para allá. Pero Sí, sí, por ahí. también ahí, por ejemplo, si en esa tercera parte, bueno, buenas noches a todos, no los había saludado. Si ustedes ven, en esa tercera parte están, digamos, lo que son los libros casi que de Salomón, por ejemplo, Proverbios, ¿cierto? Que es y Eclesiastés, que son libros de mucha sabiduría, o por lo menos así, porque nosotros tenemos el concepto, de hecho, pues bueno, así lo dice la palabra también, bueno, no lo dice la palabra, pero uno lo asume de que la persona más sabia, bueno, obviamente después de nuestro Señor era Salomón, pero hay quienes afirman, digamos, lo podrían decir que inclusive Daniel era mucho más sabio que Salomón, ¿entienden? Entonces, tal vez por eso es que está en esa tercera parte, que son libros más como de sapiensales, ¿no? Como libros de sabiduría, de consejos, digamos, están toda la parte de proverbios, salmos y toda esa parte. Probablemente por eso está en ese grupo, ¿no? Pero bueno, sí, por favor. Ahora sí, ya entrando al Corán propiamente, aquí son como, digamos que como características generales. El Corán en sí, lo que significa Corán, la palabra, es recitación o la recitación. Es el libro sagrado del Islam y bueno, es recopilado por Mahoma y es revelado por el arcángel Gabriel. Entonces, el arcángel Gabriel le hablaba a Mahoma y Mahoma lo transmitía a los musulmanes. Esa es como la creencia de ellos. Está compuesto por 114 asoras o suras. No sé si ustedes han escuchado de la palabra sura, una sura, la segunda sura, la tercera, que son capítulos. Y los versículos, digámoslo así, se llaman aleyas. Entonces, hay veces que, digamos, cada capítulo o cada sura tiene su nombre propio. Entonces, digamos, el primero es Al-Fatiha, Fatiha. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, cada capítulo o cada sura tiene su nombre, pero digamos, si no, entonces pueden ser nombrados por el nombre propio o pueden decir Corán 1:16, Corán 114, 20, y así van, ¿verdad? Es como la Biblia, pero digamos que ellos lo tienen todo corrido, no es como que nosotros tenemos varias divisiones, ¿verdad? Está escrito en árabe y es utilizado en la liturgia en árabe. Entonces, digamos que ellos en sus reuniones religiosas, ellos lo leen en árabe. Ellos también lo rezan y lo recitan en árabe. Aquí les traje, digamos, bueno, les puse traducciones en paréntesis, porque obviamente hay traducciones del Corán en inglés, en español, en muchos idiomas, ¿verdad? Porque ya ahora los islámicos o ¿verdad? Los que profesan esta religión no solamente son árabes, sino que hay de todos los continentes. Pero digamos que digamos, los islámicos lo que dicen es que el Corán es en árabe. Y si usted lo traduce, digamos que lo traduce en inglés, ya eso es una interpretación en inglés. Si usted lo traduce en español, es una interpretación en español, no es el original y puede haber errores, ¿verdad? Porque obviamente se traduce y se cambian algunas cosas. Entonces no es como sagrado. Entonces el Corán en árabe, ellos lo tratan como si fuera
algo muy sagrado, muy de respeto, pero si hay un Corán en inglés, ellos lo tratan como un libro más. Si hay un Corán en español y está por ahí, ellos no le ponen mucha importancia porque no es tan sagrado como los que son en árabe. Entonces sí, eso es algo como, algo muy curioso. También algo parte como de la historia también es que Mahoma, él no sabía ni escribir ni leer. Entonces lo que él hacía era que él tenía compañeros o amigos que le servían de escribas. Entonces cada vez que él tenía una revelación, él lo decía en voz alta y los compañeros comenzaban a escribir. Entonces, digamos, no solamente sus compañeros escribas, ¿verdad? Le traducían, sino que había otras personas que podían escribir y decir, ah, mira, estuve cuando él dio esta revelación, entonces la puedo escribir, estuve ahí cerca y entonces ellos también se llevaban esas revelaciones pues escritas. Dice que, bueno, después de que Mahoma muere, entonces ellos comienzan pues a recopilar todo eso y comenzar a escribir cosas que se habían memorizado, porque hay veces que no escribían todo, ¿verdad? Sino que hay veces que las escribían y otras las memorizaban. Entonces era como confiar también en la memoria de los escribas de Mahoma, ni siquiera de Mahoma, ¿verdad? Después de la muerte de él. Entonces, así fue que se fue construyendo el Corán. Y bueno, en el Corán es algo muy curioso porque el Corán tiene personajes tanto de la Biblia como de la Torá. Entonces, digamos, hay personajes como Adán, Noé, Abraham, Moisés, que se mencionan en el Corán. Pero también en el Corán se menciona a Jesús, se menciona a Juan el Bautista, se menciona a María. Entonces, se mencionan todos estos y, bueno, obviamente eh, en el Corán y según los musulmanes, ellos dicen que todos ellos fueron musulmanes, ¿verdad? Que Jesús fue musulmán, que Abraham fue musulmán, entonces que todos ellos fueron musulmanes y que entonces, cuando uno vaya al cielo, ellos les van a decir que ellos van a ser, que ellos fueron musulmanes, ¿verdad? Entonces, eh, eso, y bueno, sí, y entonces todos ellos son profetas islámicos y tienen un peso dentro del Islam y dentro del Corán también, pues se menciona. Bueno, del origen del Corán, ya más o menos les comenté un poco. Mahoma, lo que hizo fue recitarlo, eran dos o tres compañeros, y entonces él comenzó a hacer revelaciones durante 12 años y nadie le hacía caso, digamos. Era más bien rechazado, era perseguido, pero de un día a otro, ¿verdad? Ahí decía, y no soy solo yo, digamos que la gente también, o los escribas y los estudiosos dicen que pues de un día para el otro milagrosamente comenzó a tener adeptos, adeptos y adeptos, y estas revelaciones duraron 23 años, hasta que él muere. Él comienza a los 40 y ya cuando él muere, él termina pues ya sus revelaciones y todo en 23 años. Entonces todo lo que él decía y hablaba, pues eso se lo escribían otras personas. Durante el califato de Uthman, ¿verdad? Es un líder de, de la provincia arábica. Hubo una disputa porque, como les estaba diciendo, él tenía escribas o tenía personas que eran fijos, que escribían sus relatos, sus revelaciones, pero también habían personas que podían escribirlas. Entonces él decía, bueno, nosotros tenemos esta versión, pero una señora tal vez de otro lado tenía otra versión que ella había escrito y que ella había escuchado, puede ser una palabra más, una palabra menos. Entonces todos tenían diferentes, digamos que diferentes versiones del Corán. Entonces él, digamos, este líder, Uthman, lo que hace es que comienza y hace un comité. Y dice, bueno, ustedes van a recabar todo, ¿verdad? Y a recopilar todo y a unificarlo. Entonces eso se hace desde el año 650 al 656, y entonces todo eso se recopila para que tengan un Corán ya fijo y estándar, y los demás los manda pues a eliminar, a desechar. Y bueno, algo también, digamos, yo no me voy a meter porque, si ustedes saben como de todo esto, la historia, digamos, de los árabes, los chiitas y los sunitas, todos ellos pues tienen, ¿verdad? Tienen un conflicto ahí bélico por tierras, por de todo, pero también ellos tienen diferencias
en la religión, digamos, ellos son musulmanes, pero creen diferentes cosas. Entonces los chiitas, por su parte, ellos dicen que el Corán fue creado y fue recopilado y compilado por Mahoma, ¿verdad? Se creó, tiene una fecha de creación y tal. Los sunitas, que es el 90% casi de los musulmanes, ellos dicen que el Corán no fue creado, sino que fue eterno y que fue increado. O sea, siempre ha existido y nada más lo que hicieron fue pasarlo a papel, ¿verdad? Entonces, comienzan, digamos, a ver como esa división entre esos dos grandes, digamos, grupos. Hay otros grupos que también, bueno, me estoy adelantando, pero hay grupos que dicen que Jesús ascendió al cielo y hay otros que dicen que Jesús murió. Hay otro grupo que dice que Jesús no fue crucificado y hay un grupo que dice que sí. Entonces, vemos que dentro de los musulmanes, y con el mismo Corán, porque el Corán es estándar, ellos tienen diferentes interpretaciones de qué pasó y qué no pasó, y puede ser que como hay un vacío, y hay vacíos, digamos, como en la historia del Corán, dentro del Corán, entonces ellos inventan o ellos dicen, no, esto no pasó o esto sí pasó. Entonces, por ahí. Ahora sí, el Corán dentro del islamismo. Aquí, bueno, es curioso también ver que es parecido a lo del judaísmo, porque pues obviamente el judaísmo eh, es tanto una religión como una forma, como un estilo de vida, ¿verdad? Tanto en los israelitas, haciendo como un paréntesis o un asterisco, ustedes saben que los judíos, bueno, no todo el que es de Israel, ¿verdad? Y que nació en Israel, pues es judío, pero muchas de las tradiciones en Israel son, digamos que traídas del judaísmo y que son traídas también de la Tanaj. Entonces, digamos que ellos, algo que se me viene ahorita a la mente es que ellos, su semana es de domingo a sábado. Entonces, digamos que el domingo ellos van a la escuela, ellos van al trabajo, es como un día normal para ellos. Y el sábado es su día de reposo. Entonces, digamos que eso lo tienen los judíos, pero en Israel, como digamos que como país también. Entonces, aquí pasa lo mismo. Digamos que el Corán, no todos los árabes son musulmanes, ¿verdad? La mayoría, obviamente, de árabes sí son musulmanes, pero el Corán tiene mucho que ver con todas las, digamos, normativas que muchos países musulmanes tienen, y dentro del islamismo obviamente también. Entonces, bueno, el primero, uno de las, digamos que de las tradiciones, es que el Corán nunca debe reposar debajo de otros libros, ¿verdad? Usted no puede tener alguna biblioteca con libros y el Corán ahí por debajo, no. El Corán siempre tiene que estar, si está en libros o algo así, siempre tiene que estar encima de ellos y nunca se debe ni beber ni fumar cuando se lee. Y bueno, se tiene que escuchar en silencio. Si alguien está leyendo el Corán, todos tienen que callar. Tiene que ser algo con respeto y con reverencia, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Más que un libro sagrado, más que todo es como un talismán, que ellos lo usan contra alguna enfermedad, contra algún desastre, contra cualquier cosa adversa, ellos utilizan el Corán, ¿verdad? No lo que dice dentro, sino el Corán en físico, ¿verdad? Lo llevan, lo traen, entonces, no solamente lo que dice, porque se supone que, digamos, la Biblia, obviamente, trayéndolo acá, la palabra de Dios y la Biblia es un libro sagrado y nosotros obviamente no es que lo vamos a pisar y la vamos a dejar caer, hay que tratarla con reverencia, pero la Biblia como tal no es que usted tenga una persona enferma y le va a poner la Biblia encima o algo así, no, es que uno tiene que, más bien es lo que está dentro de la Biblia y no la Biblia en sí de papel. No sé si me hice entender, pero es más la sustancia. El segundo es que tradicionalmente, y bueno, y ahorita también, pero bueno, antes más se pone gran énfasis en que los niños se memoricen todo el Corán. El Corán tiene aproximadamente 6.200 versos o versículos, digamos, si ustedes lo quieren ver así. Y entonces, si tenían éxito, las personas eran honradas y tenían un título que era Hafiz. Y bueno, y ahora también, si usted
es musulmán y se sabe el Corán de memoria, lo recita de memoria, usted es un hafiz y eso es, para ellos es algo muy, muy de alto estima, ¿verdad? Revelación para ellos, digamos, en su contexto islámico, es, Abuelita, dígame, yo había oído que era de reposo de ellos el viernes, no sé, no le escuché. friso. No se El le tuyo escucha. corta. Ah, Oh, que yo escuché que el día islámico era el viernes, sábado. de los musulmanes. Se le entrecorta. ¿Escuchaste qué, Elsa? Sí, sí, sí. Sí, que el día sagrado de los musulmanes es el El viernes. día de reposo de ellos es viernes, no sábado. No sé, no sabría ¿Se me decirle. escucha? Sí, sí, sí. Bueno, yo le escuché que sí, que es el viernes y no el sábado de los musulmanes. Eso es lo que yo sabía, yo no había ahondado en nada de eso, ¿verdad? Nomás le preguntaba a usted por eso. Sí, puede ser, digamos, Gracias, Paulita. digamos que me fui más un poquito como del Corán, que es el Corán por ahí, pero del islamismo como tal, toqué muy poco, digamos. No me metí, a ciencia cierta, pero no sabría. Bueno, ahí sí alguien sabe, pero sí, puede ser que sí. Bueno, para ellos la revelación significa Dios dirigiéndose a un individuo y transmitiéndole pues el mensaje, un mensaje, ¿verdad? Entonces eso es revelación para ellos. Entonces, ese mensaje cuando llega al corazón de, digamos, de una persona, ellos lo llaman como tanzil o nusul. Bueno, ahí son palabras en árabe, pero ellos tienen como esas palabras para decir, bueno, esa revelación llegó al corazón de la persona. Y lo que Y, está nada más para esa duda, ujú, digamos en internet, dice que es el día viernes es el día sagrado para ellos y el sábado es el fin de semana, no laborable, como, digamos, me imagino que como las religiones que utilizan el sábado como el Shabbat y el domingo es el día de fin de semana, como así. Pero es el sábado. En el caso de los musulmanes es el viernes, el día sagrado, por decir algo, pero el sábado es su fin de semana. Entonces el domingo sí es su primer día laboral, normal, como mencionaba Paola. Pero sí, sí, es el viernes, el día sagrado. Sí, eso sí lo tienen igual que los judíos que empiezan domingo su semana. ujú. Sí, Sí, exacto. gracias, pastor. Bueno, y la cuarta dice que millones y millones de musulmanes se refieren diariamente al Corán para explicar sus acciones y justificar sus aspiraciones, tanto buenas o como malas, ¿verdad? Entonces, hay muchos musulmanes que obviamente ellos se, se guardan piadosamente, ellos cumplen con todo una vida recta, pero hay otros como los extremistas que dicen, bueno, esto lo hago por Alá, por Mahoma, por el Corán y por todo eso. Entonces, vemos como las dos caras del digamos, de decir que mis acciones son por el Corán o por Alá y por Mahoma. Luego el quinto dice que la primera sura, lo que les está diciendo, que se llama Al-Fatiha, se repiten las oraciones diarias. Entonces todos los días cuando ellos van a orar, cuando ellos van a hacer sus oraciones, ellos repiten la primera sura, que es como el primer versículo del Corán. Entonces obviamente este, este primer capítulo consta de 7 versos y es la más recitada. Dice que ellos tienen que estar en pie y recitando pues esta primera sura seguido de otra sección. Entonces ellos recitan o más bien repiten esta primera y luego, no sé, la primera sura y luego van con la quinta, la primera sura y luego la 30 y así van sucesivamente, pues dependiendo del día o dependiendo de la celebración. Las copias desgastadas del Corán, ellas las tratan, es muy sagrado, entonces ellos lo que hacen es envolverlas en una tela y las almacenan en un lugar seguro hasta que pues ellos se van, ¿verdad? Deshaciendo y deshaciendo, como eso es papel, pues eso ya ahí se va.
O si no, pues las pueden enterrar en una mezquita o en un cementerio musulmán. Y bueno, la última cosa que pueden hacer con estas copias desgastadas es quemarlas y las cenizas las entierren o las esparcen en el mar. Esto obviamente es todo un ritual y lo tiene que hacer personas que sean como de alto rango, ¿verdad? En el islamismo, en la mezquita. Entonces, no es cualquiera que llega y dice, ah, no, mi Corán está desgastado, entonces voy a quemarlo o voy a enterrarlo. O eso es todo un acto y entonces ya cuando ellos ven que pues las copias están desgastadas, o se guardan, o se entierran, o se queman. Al contrario, digamos, si no se hacen alguna de estas tres, eso es considerado una blasfemia y puede ser, eh, digamos que pueden darle cárcel o pueden darle pena de muerte. Entonces, porque es una blasfemia. Entonces ya es algo muy, muy, eh, digamos, como, es algo muy grave para ellos que traten al Corán como cualquier otro libro. Bueno, también en el Islam dicen que la mayoría de sus disciplinas, como la teología, la filosofía, y todo esto que es lo jurídico, el misticismo, todo esto tiene sus fundamentos o sus enseñanzas en el Corán. Entonces, en alguna parte de estos 144 capítulos, ellos encuentran como pedazos o cosas que dicen, ah, bueno, esto me ayuda en la filosofía, esto me va a ayudar en lo jurídico, y así va. Entonces, mucho de lo que ellos utilizan por fuera es basado en eso. Como les decía ahorita, digamos, que, muchas leyes que tienen muchos países árabes también van acorde con lo que dice el Corán. Y por último, el 8 digamos, dentro de este recorrido, es que los musulmanes creen que la predicación o que la lectura del Corán es recompensada con recompensas divinas. Entonces, ellos los llaman tawab o hasanat. Entonces, ellos dicen que em, haciendo de obras, ellos van a tener recompensas divinas y una obra es la predicación o la lectura del Corán. Hay otra que es el ayuno, entonces por más ayunos que usted tenga, más recompensas divinas va a tener. Otra es la caridad, entonces por más caridad que usted haga, entonces es muy caritativo, entonces ahí está usted acumulando recompensas divinas. Entonces, por eso es muy, muy, digamos que de alta estima que la persona pueda predicar y pueda leer el Corán. No cualquiera lo hace, pero si lo está haciendo, va a tener una recompensa al final. ¿A quién se les una pregunta ahí nada más como para Así. eso? Devuelvamos ese punto 8 que dice que para los musulmanes, digamos, la predicación o la lectura del Corán, no solamente ellos, sino promoverla, porque habla de la predicación, pues van detrás de recompensas. ¿A quién se les parece eso? Al catolicismo. Mm, no, pues los católicos ni leen ni la leen, ni la predican, ni la hacen. Los testigos de Jehová. ¿En qué medida? Los fariseos, Bueno, la respuesta es esa, los testigos, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos los testigos de Jehová que de hecho uno lo ve, ¿no? Ellos ponen su puestito aquí en las esquinas, eh, supuestamente para que la gente se acerque y todo eso, pero a veces nadie se acerca, pero ellos con tal de cumplir ciertas horas que están ahí haciendo por lo menos su mejor intento, ya con eso pues cumplen, digámoslo, alguna cuota que tienen de eso. No sé si han visto eso, ¿si han visto? ¿No? Que a veces en la feria del agricultor a veces está un puestito ahí que, pues, o usted quiere saber algo de la Biblia, venga aquí, o están en las paradas de buses, y ahí, porque ellos se mueven bajo ese principio, ¿no? De que hay que, digamos, tiene su recompensa. En el caso del Islam y toda esa parte, son otro tipo de recompensa, pero en el caso de los testigos de Jehová, ellos, pues me imagino que es parte de lo que tienen que cumplir en algunas cuotas de estar, por lo menos, pregonando su doctrina, ¿no? Sí lo han visto, ¿no? Sí, Sí, pastor, y no claro. Yo solamente mencionaba, los puestos, yo perdón, mencionaba a los católicos porque ellos, por pagar mandas o por dar limosnas, como dicen ellos también, o sea, como que esperan recompensa, ¿no? Como que les enseñan eso, ¿no? Ah, sí, sí, no, por ese lado sí.
Pero estábamos viendo, era, Oscar, más que todo era ahí en el caso de la palabra, ¿no? En el caso nuestro, o la Biblia, de los testigos, o en el caso de esta parte de los islámicos, lo que es el Corán, el promover la palabra. Los católicos, obviamente sí, o sea, ellos dando limosna, o por eso desde la Iglesia Católica se promueven mucho las horas sociales, precisamente por eso, porque, porque inclusive ni saben aquello de que no es por obras, porque no se habla de la salvación, porque todo el mundo va a salvar. Entonces, pero sí, hay un vacío muy grande en la Iglesia Católica o en la doctrina católica, que es la predicación de la palabra, que ni en las misas se predica, y mucho menos pues que la gente lo practique en sus casas, ¿no? Pero por ese lado sí, o sea, ellos creen en obras. Pero bueno, sigamos. Bueno, entonces aquí les traje lo que es la primera sura, que es, bueno, el Corán 1 del 1 al 7. Entonces, esta es, y esto todos los días, pues ellos lo recitan, lo rezan, y esto lo oran, digámoslo así. Entonces dice, en el nombre de Alá, el totalmente misericordioso, el especialmente misericordioso. Todas las alabanzas son debidas a Alá, Señor de los mundos, el totalmente misericordioso, el especialmente misericordioso, soberano del día de la recompensa. Este es el día del juicio, ¿verdad? El día del juicio final. Eres a ti a quien adoramos y a ti te pedimos ayuda. Guíanos hacia el camino correcto, el camino de aquellos a quienes has concedido tu favor, no de aquellos que han provocado tu ira o de aquellos que están extraviados. Entonces, ese es el primer, digamos que el primer capítulo. Y hay, obviamente, hay capítulos que son más extensos que otros. Entonces, este tiene solo 7 versículos, hay otros, o versos, hay otros que tienen más o menos. Y bueno, y aquí les traje algunas imágenes. Bueno, este es el Corán, así. Y un dato curioso, digamos, trayéndoles estas imágenes, es que ellos en ningún momento, digamos, de la Torah, y ellos dicen que nosotros lo hacemos, pero bueno, ellos no tienen ninguna imagen ni ninguna nada, nada que agregarle en el Corán, digamos. El Corán es solamente los capítulos, los versículos y ya. Entonces ellos tampoco ni en sus templos ni en nada, ellos utilizan imágenes. Entonces lo que ellos se fueron es por la caligrafía y por la escritura del Corán. Entonces, esto es lo que ellos utilizan para hacer varias de sus, digamos que, de sus decorativos. Entonces, si ustedes ven, ellos hacen cerámica y dentro de la cerámica hay palabras o hay pedazos del Corán. Entonces, todas estas letras que están aquí en este fondo azul y de aquí, todo eso son letras árabes que pues obviamente no, uno ve que tal vez para nosotros es algo decorativo o algo muy como llamativo, solo líneas, pero estos son, digamos que son palabras del Corán, ¿verdad? Y aquí también, estas son murallas y también, digamos, en las mezquitas también suele haber que ellos los decoran con pasajes del Corán y es esa caligrafía que ellos tienen, digamos, en árabe. Entonces, todo esto que ven, bueno, no se puede ver, pero digamos, todo esto de aquí, todo esto es decorado con palabras del Corán. Entonces, todo esto son letras árabes, ¿verdad? Y no son solamente letras, sino que son parte del Corán. Entonces, si usted lo ve desde lejos, uno dice, mira, está bonito, tiene como líneas y no sé qué, pero ya obviamente un musulmán sabe y entiende qué son palabras. Ahora sí, hay 4 contenidos generales del Corán a muy grandes rasgos. El primero es el monoteísmo, ¿verdad? El tema central del Corán es que Dios es uno, no puede haber tres como nosotros, que pues Dios es uno, pero en 3 personas. Eso no. Es como pues los judíos, que ellos dicen que Dios es solo uno, es creador de todo, de los cielos, de la tierra y de lo que hay en la tierra. Todos los humanos somos dependientes de Dios y nuestro bienestar depende de eso, de que nosotros reconozcamos que somos dependientes de Dios y de que vivamos de acuerdo a lo que Él nos manda, ¿verdad? Ese es el primer pilar, el monoteísmo. El segundo es la escatología. Dice que casi un tercio del Corán es escatológico y está relacionado con la vida después de la muerte y el día del juicio final. Entonces ellos lo que dicen es que Jesús mismo va a venir
y o sea, ellos creen en la segunda venida de Jesús y que cuando Él venga le va a decir a todo el mundo que Él es musulmán y que Él no fue ni cristiano ni nada y Él va a comenzar en esta segunda venida a rectificar todo lo que nosotros los cristianos o los judíos hemos dicho y hemos tergiversado, digamos. Bueno, también en el Corán muchas veces se repite una frase que es cree en Dios y en el último de los días. Entonces, esta frase resume, digamos, tal vez estos dos temas, que es creer en un Dios, que es el monoteísmo, y creer en el último de los días. Entonces, en varios capítulos del Corán se repite varias veces. Y bueno, también es algo muy diferente a lo que nosotros creemos, porque dice que en el Corán él nunca afirma una inmortalidad del alma, sino que pues digamos que el ser humano depende de Dios. Entonces, si Dios hace que el hombre muera, entonces él muere, y si él dice que vuelve otra vez y resucita, entonces resucita. O sea, Dios puede hacer con nosotros lo que él quiera, pues morir, resucitar, volver a vivir y así va, ¿verdad? Entonces como Dios es omnipotente, puede hacer de todo, entonces no es que nuestra alma es inmortal. El tercer contenido son los profetas. Los profetas, también ellos le dicen mensajeros de Dios. Estos profetas recibieron revelaciones y las enseñaron a la humanidad, ¿verdad? Son varios y el mensaje ha sido el mismo siempre para todo el mundo, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que tanto un judío o algún cristiano pueden también salvarse. Entonces, en el Corán no es que todos, solamente los islámicos se van a salvar, sino que ellos lo que dicen es que las profecías son para todo el mundo. Entonces, eso es lo que dice. Vean, aquí lo que les traje, dice, nada se te ha dicho que no se ha dicho a los mensajeros antes de ti, que tu Señor tiene a su cargo el perdón, así como el castigo más severo. Entonces, o nos puede perdonar o nos puede castigar en la segunda venida. Y bueno, esto también es algo muy diferente porque dice que la revelación no viene directamente de Dios a los profetas, no es que es un canal directo, sino que los ángeles, como ellos son mensajeros de Dios, entonces ellos traen la revelación de Dios hacia nosotros. Entonces, digamos, Mahoma le fue revelado todo esto del Corán a través del ángel Gabriel. Jesús a él también se le revelaba escritos y todo a través del ángel Gabriel. Entonces son los ángeles que revelan las cosas divinas a los hombres o a estos profetas. Entonces, eso es algo como diferente. Y ya la última, como el contenido general, el último son los conceptos éticos religiosos, ¿verdad? Como les había hablado, parte del Corán también son como creencias de la vida de cada persona. Entonces ellos tal vez todo lo que comen, todo lo que hacen, cómo se visten, también está dentro del Corán. Entonces ellos dicen que la buena conducta o el comportarse bien es porque tienen conciencia de que existe Dios y que Dios, digamos que espera eso de nosotros. Entonces, es importante para ellos la fe, la responsabilidad y pues la creencia de que hay que encontrarse con Dios, ¿verdad? Tener un encuentro con Dios, arrepentirse y pues ponerse digamos que al servicio de Él. También el Corán habla de aspectos como el matrimonio, como el divorcio, como la herencia. Prácticas como las apuestas, la usura están prohibidas. Y también el Corán es una fuente principal de lo que es la Sharia, que es la ley islámica, ¿verdad? No es la única, pero pues es una de las principales, ¿verdad? Entonces la ley islámica es como se mueven pues todos los países, que el yihad, el taparse, el no taparse, todo, pues todo eso es la ley islámica. Bueno, también ellos dicen que al momento de orar, el Corán dice que al momento de orar se tiene que postrar la persona, entonces por eso es que ellos, y si ustedes lo han visto, no importa si están en un avión o no, ellos se tienen que postrar si van a orar. Entonces en cualquier momento, en cualquier lugar, se tienen que postrar y eso es porque lo dice el Corán y hay que hacer. Em, También en el Corán habla de la caridad y el término usado
es el zakat. Así, bueno, no sé, ahí el árabe, el zakat, que es caridad. Y eso significa purificación. Entonces, ellos lo que dicen es que cuando uno hace actos de caridad, se está autopurificando. Entonces, para ellos, y digamos que es una creencia que está ahí en el Corán, es que ellos es importante por más, o sea, tienen que hacer mucha caridad para limpiarse a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, si le ayudo al otro, me estoy también ayudando a mí a limpiarme por dentro también. Y las quizas es lo que bueno, es un término árabe que significa igual respuesta. Entonces las quizas viene de lo de la ley del talión o el ojo por ojo. Entonces, si ustedes saben, nosotros sabemos que pues eso no es literal, pero ellos sí lo toman literal, ojo por ojo o diente por diente. Entonces, digamos, más que todo es en las muertes y pues como ellos tienen estos conflictos bélicos, ¿verdad? Y están en guerras, entonces, ellos dicen, bueno, si usted me mató a alguien, entonces yo le mato a alguien y quedamos en paz. Y eso es algo, digamos, que el Corán permite y que en el Corán, pues obviamente nada más dice, bueno, ojo por ojo, diente por diente, entonces si alguien, mujer por mujer, hombre por hombre, entonces digamos, si alguien vino del otro bando y me mató a una mujer de mi, digamos, de mi tribu, de mi pueblo, entonces yo tengo que ir al otro bando y matar a una mujer de su tribu o su pueblo. No puede ser un hombre, no puede ser un niño, tiene que ser una mujer por una mujer, un hombre por un hombre y así va. Igual, digamos, si es una persona rica, tiene que ajustar. Obviamente esto es en muertes y, ¿verdad? Y en peleas, pero eso, digamos que con todo. Entonces, si usted me pega, yo le pego, así, ¿verdad? Y así. Entonces, esas son las crisis que Ustedes habla el saben nada Corán. más ahí como para hacer pausas activas. Ahora que Paola menciona lo de la ley del talión, ¿se acuerda que, bueno, obviamente la Biblia también lo menciona porque es algo muy usado en la antigüedad, era muy usado. De ahí de la ley del talión es que viene lo del tal, ¿no? Tal para cual, tal, tal. El tal es algo semejante, ¿no? Eh, ¿Ustedes se acuerdan con qué pasaje nuestro Señor Jesucristo, digamos, tiró abajo la ley del talión? Pues no es que la tiró abajo, sino que, digamos, que la perfeccionó, algo así. ¿Se acuerdan? Alguien, nada más como para hacer una pausa activa, ya que Paola mencionó la ley del talión. Y de hecho él lo dijo, ¿no? El de poner la otra mejilla. Sí, correcto. Eso, Pau. Muy bien, Pau. Sí, que él dijo, a ustedes les fue dicho ojo por ojo, la ley del talión, pero acuerdan que él dijo, bueno, no, si a ustedes alguien les pega una mejilla, ofrezcan la otra, y si les piden una milla, caminen dos, y si les piden la túnica, pues él en la capa, o la capa él en la túnica, ¿entiendes? Ahí es donde él echó abajo la ley del talión. ¿Qué tiene que ver esto con el islamismo? Nada, pero era una pausa activa. Bueno, sigamos. Bueno, está lo de la recitación del Corán. Entonces, no solamente ellos la leen, sino que también la recitan. Entonces, es cuando, por ejemplo, en los católicos también, que el sacerdote hay veces que lee la Biblia con un tono, ¿verdad? Con un tono diferente, como más solemnico y como musical. Entonces, eso es también lo que ellos hacen, recitar el Corán. Entonces, bueno, esta recitación es toda una disciplina llamada Tajwid. Ellos, digamos que se especializan en recitar el Corán y entonces, digamos que el Tajwid lo que hace es ver lo que es la pronunciación, si, digamos, si tiene que haber una pausa, si hay que alargar más una vocal o una consonante más o menos, si las letras se tienen que juntar o separar, ¿verdad? Entonces, a resumidas cuentas, estudia las leyes y los métodos de la recitación del Corán y son tres partes principales que estudia: la pronunciación de las consonantes y las vocales, las pausas de la recitación y la reanudación, ¿verdad? Es muy importante tanto eh, pau- saber pausar bien como saber dónde volver a continuar. Y la tercera es esa característica musical y melodiosa de la recitación. Entonces, para evitar cualquier pronunciación incorrecta del Corán, entonces los que se encargan de esto, ellos tienen un programa de formación con profesores cualificados. Entonces hay
hay lugares donde hay, digamos que escuelas de recitación, y esas escuelas hay unas que, hay una que solamente son mujeres y que las mujeres son muy buenas recitando, digamos, estas partes del Corán. Entonces, sí. Y bueno, y hay dos, bueno, ahorita les enseño un video así como muy corto de 2 minutos de cómo es que ellos recitan el Corán, y no es cualquier persona, ¿verdad? Tienen que formarse y son recitadores. Entonces, hay dos tipos. Está el muratal, que es como un ritmo más lento porque es cuando usted está estudiando, practicando, está empezando. Entonces, cuando usted estudia y practica, ese es el muratal. Ya cuando es alguien ya más experto, con, ¿verdad?, experiencia, ya es un arte ya técnico elevado, entonces ya es el mujawat. Entonces este sí es el que lo hacen con una audiencia, en frente de un público, ¿verdad? O en una mezquita. Y entonces pues depende de la audiencia, porque se supone que lo que hace el recitador es buscar que los oyentes se involucren, que se conmuevan, que, ¿verdad? Entonces eso es por ahí. Luego, me pareció muy particular traerles algunas similitudes y diferencias con la Biblia, ¿verdad? Y bueno, con la Tanaj y también la Biblia. Entonces, ellos primeramente lo que dicen es que ellos creen en la Torá, ¿verdad? Que es los 5 primeros libros. Ellos creen en los Salmos y ellos creen también en el Evangelio, que ellos dicen que el Evangelio o los Evangelios los escribió Jesús, ¿verdad? No es como que el Evangelio de Juan lo escribió Juan, Mateo, no. Ellos lo que dicen es que Jesús fue el que escribió los Evangelios porque pues es la vida de él, entonces él debería de escribir, ¿verdad? Entonces ellos creen en esos libros, que son libros inspirados y revelados por Dios, pero que han sido corrompidos por los judíos y los cristianos. Entonces ellos toman todo eso y en realidad también toman mucho de los libros apócrifos, ¿verdad? Por eso es que los mencioné ahorita más temprano, porque ellos hacen como una mezcla entre lo que hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en los apócrifos, y esa mezcla hacen el Corán y bueno, y le meten cosas también de ellos propios. Entonces difiere mucho en muchos detalles, y así ha sido como una controversia porque hay muchos estudiosos y más, y hay también estudiosos del islamismo que dicen que más bien Mahoma lo que hizo fue que él comenzó como a relacionarse con mucha gente en sus viajes y así, y comenzó a decir, ah, mira, esto lo oí de tal parte, esto lo oí de los judíos, esto lo oí de no sé qué, y entonces él comenzó a hacerse como su propia versión de lo que él escuchaba, ¿verdad? Porque ya está esos relatos, pero él decía, no, ese relato no es así, sino que es por acá y así. Entonces, bueno, él los acomodaba. Em, Algo, digamos, que en el Antiguo Testamento, que también, digamos, nosotros lo vemos y que también aparece en el Corán, es la creación del hombre, ¿verdad? Adán, se llama Adán también en el Corán, y habla de la creación del hombre. También habla de la desobediencia del ángel Iblis, que es Lucifer, pero bueno, ellos lo llaman Iblis. Pero pues habla de todo, de que el ángel Iblis, él se rebeló contra Dios, él no le dio la gloria a él, y entonces Dios lo destituyó y lo mandó aquí a la tierra. Todo eso sale en el Corán, solamente que con un nombre diferente. También habla de, bueno, de que Adán y Eva pecaron y que entonces se expulsan del jardín. Habla de Noé, habla del arca, del diluvio, también habla de Abraham y habla del nacimiento de Ismael y de Isaac. Aquí es algo como diferente porque ellos lo que dicen es que cuando Dios le dijo, bueno, ve y digamos, como a sacrificar a tu único hijo, que era Isaac, ellos dicen que en ese momento Isaac no pudo haber nacido, ¿verdad? Todavía, porque ellos se llevan 13 12 años, 13 años creo. Entonces, como Isaac todavía no había nacido, entonces el que fue ahí a sacrificarse fue Ismael. Entonces, ellos en el Corán lo que hacen es un relato de cuando Abraham, ¿verdad? Abraham se lleva a Ismael, se van a la montaña, bueno, suben, ¿verdad? Al monte, y entonces él lo iba a sacrificar y no lo sacrifica, y entonces vuelve.
Entonces es lo mismo que la historia de Isaac, pero ellos dicen que es con Ismael. También hablan de Lot y de Sodoma, hablan de que obviamente eso es malo, las relaciones homosexuales son malas y el ejemplo es los sodomitas. También hablan del pueblo de Israel en Egipto, del nacimiento de Moisés, de cómo ellos pasaron el mar, de cómo Dios les dio la Torá, cómo él se lo encontró en un fuego, que era un árbol ardiente. Ellos pues no les dicen zarza, pero les dicen árbol ardiente. También hablan del becerro, de que David mató a Goliat. Entonces, sí hablan muchas cosas del Antiguo Testamento, pero bueno, les cambian cosas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la esencia de los personajes, pues está ahí, digamos, sí están. Hay mucha diferencia con el Nuevo Testamento porque el Corán habla mucho de María. Digamos que la única mujer que menciona en el Corán es a María. Y pues a María, pues digamos que la veneran mucho. Obviamente no tienen imágenes, no tienen nada, ellos no se postran ante María, pero ellos dicen que María es una gran profeta y que fue casi perfecta. Entonces, ella en el Corán, María sale como hija de la mujer de Imran y que ella estaba bajo la tutela del sacerdote Zacarías, que es esposo de Isabel. Entonces, él vivía con Isabel y con Zacarías. Y, bueno, también en el Corán, se ve que el ángel le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Hablan también de Juan el Bautista y qué es lo que él hizo y también del nacimiento de Jesús por medio del Espíritu Santo. Eso sí, ellos dicen que María era virgen y que Jesús fue una unión de María y bueno, el Espíritu Santo y entonces ella era virgen y nació Jesús. Pero algo muy diferente y eso, bueno, ahorita después lo ahondo, es que bueno, ellos le dicen a Jesús Isa, ¿verdad? En árabe es Isa. Y él dice que él nace y ya estando en la cuna, él tiene como 7 días de nacido, él comienza a hablar en la cuna. Entonces él comienza a hablar y él comienza a profetizar desde que está en la cuna, desde que tiene días de nacido. Y entonces él comienza a decir que él es mortal, pero que él también es siervo, que él es profeta, es enviado de Dios. Y que comienza también a profetizar que después de él iba a venir alguien que era Mahoma o Ahmad, ¿verdad? Entonces, en Jesús, digamos que Jesús se le denomina como el sello de los profetas, porque digamos que Jesús fue el último y luego vino Mahoma. Entonces, Mahoma es como la cereza del pastel, digamos. O sea que Jesús es como un Juan el Bautista. Sí, exacto. Digamos que es su Juan el Bautista para ellos, sí. Bueno, y otra cosa, bueno, ahorita después no, eso. Bueno, y quería como, no les iba a traer todos los personajes porque de todos hay como muchos, muy diferentes, entonces lo que les traje fue que habla el Corán de María y que habla el Corán de Jesús, ¿verdad? Que son como dos personajes que salen en el Nuevo Testamento, a ver qué es lo que sale bueno, entonces, de María. Ay, de María lo que habla es algo muy, muy extraño porque comienza, digamos que a revolver cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo y de los apócrifos. Todos esos tres los toma y comienza, y bueno, se arma, digamos que la historia de María. Entonces, en el Corán dice que María, el papá de María se llamaba Imran, que en español es Joaquín y que Joaquín o Imran es hijo de Leví. Entonces María es parte de la tribu de Leví. Si nosotros nos acordamos, en la Biblia o en el Nuevo Testamento dice que tanto María como José, pues ellos son de la tribu de Judá. En el Corán dice que María pues era muy joven, bueno, era muy joven y ella todavía ni siquiera se había casado, ni siquiera estaba comprometida, no. En ningún momento sale, digamos, a relucir José. José nunca sale ni siquiera en digamos, en este relato, ni cuando ella lo tuvo, ni nada. Ella era totalmente soltera. Entonces, bueno, el papá es Joaquín y la mamá, según el Corán, ¿verdad? Se llamaba Hannah o Ana.
Entonces dice que ellos, Imram y su esposa, Joaquín y Ana, ellos no tenían hijos y eran viejos. Entonces ellos, bueno, un día eh, Ana tuvo una visión de un pájaro en un árbol alimentando como a sus crías. Entonces eso despertó en Ana un deseo de tener un hijo. Entonces Ana le rezó a Dios o a Alá para que se cumpliera el deseo. Entonces Ana le juró y le dijo, bueno, si usted me da un varón, yo se lo dedico al servicio de Dios. Y al final sí le dio un hijo, pero era mujer y es María. Entonces si ven, esa es la Ana de Samuel con el hijo de Leví y luego dio a María. Entonces, bueno, ahí lo revuelven todo, ¿verdad? Este, diciendo que pues obviamente, este, ella quería un hombre y bueno, y ella también, cuando sale la mujer, ella se lamenta y en el Corán también sale, son unos versos que Ana dice, no, es que fue mujer y si fuera varón, sí lo podía dedicar y entonces como no fue varón, entonces no lo puedo dedicar y entonces más bien Dios le contesta a Ana y le dijo, no, espérese porque después de María viene el que va a ser dedicado para el servicio de Dios. Entonces, eso es lo que dice en el Corán, digamos, parafraseado, eso es lo que dice en el Corán. Luego dice que, bueno, sí, el ángel Gabriel se le reveló a María, pero se le reveló en forma de hombre, de un hombre muy hermoso. Entonces, un hombre muy hermoso fue y le dijo que, pues, ¿verdad? Le contó que ella iba a quedar embarazada, que para Dios todo, todo es fácil y que el nacimiento de Jesús iba a ser un símbolo, un signo para la humanidad. Entonces, en el Corán no se dice cómo fue la concepción, sino que nada más que Dios sopló su espíritu de María y entonces ella quedó embarazada. Eso es lo que dice nada más, ¿verdad? Se le reveló, se le dijo pues que iba a quedar embarazada, que iba a llamarse Jesús y entonces nada más sopla. En ningún momento, ¿verdad? José hace su aparición. Después lo que dice es que el Corán dice que, bueno, ya cuando María va a dar a luz, ella comienza a tener dolores de parto y esto está en un libro apócrifo. Digamos, hay un libro apócrifo que ni siquiera los católicos lo tienen dentro de su canon, digámoslo así, que se llama el pseudoevangelio de Mateo. Entonces, ese es un libro apócrifo que muy pocos ramas o sectas lo tienen como aceptado que habla de este relato y el Corán también lo habla. Dice que, bueno, María tenía dolores de parto, entonces ella se va, se aparta y se comienza a, digamos, como a balancear o ella comienza a mover una palmera de dátiles, ¿verdad? Entonces esa palmera, y entonces ella decía que pues una voz venía debajo de ella o debajo de la palmera diciendo, no te apesadumbres porque tu Señor te ha previsto de un riachuelo debajo de ti y sacude hacia ti el tronco de la palmera. Entonces eso era lo que ella estaba haciendo, sacudir esa palmera de dátiles para que los dolores de parto sean menos. Y ese relato, el mismo relato, sale también en ese libro apócrifo que les digo. Bueno, y entonces ya después el Corán dice, es verdad, continúa diciendo que María promete no de hablar con nadie, ¿verdad? Porque se supone que como Jesús iba a hablar a los días de nacido, entonces ella no podía, el primer día de haber nacido, entonces ella no podía hablar con ningún hombre. Entonces ella tiene a Jesús y ese día no habla con nadie. Entonces, bueno, es muy, muy diferente al parto que aparece pues en el Nuevo Testamento, que era en un pesebre, con pañales, con animales, sino que ella lo tuvo a la par de una palmera de dátiles, ella sola, con dolores. Y luego ya después lo que dice de María es que ella lo trajo al templo y entonces todos los que estaban ahí en el templo se burlaban de ella, excepto pues Zacarías, que él sabía que sí era digamos, eso provenía de Dios. Entonces, como ella no podía hablar con nadie, con ningún hombre, ¿verdad? Entonces ella nada más señalaba al bebé, ella señalaba a Jesús, y fue ahí en ese momento donde pues comienza a hablar desde la cuna y pues comienza a profetizar todo lo que ya les dije en la diapositiva pasada. Esto es lo más que se habla de María, digamos que la vida después de esto
no habla mucho de María, pero digamos que muchas mujeres musulmanas tienen como referencia a María y hay muchas mezquitas que se llaman así, mezquita de María, no sé qué, mezquita de María, no sé cuánto, como las iglesias católicas ahorita. También hay mezquitas que son nombradas en honor a María, porque pues ella fue perfecta y ella fue virgen en todo este momento que pasó, digamos, de su embarazo y su vida con Jesús. No dice después, ¿verdad? Si se casó, si tuvo más hijos, no. Solamente aparece eso, pero es muy diferente, ¿verdad? Ahora sí, ya Jesús, según el Corán y pues también según los musulmanes, dice que Jesús, según el Corán, él llega a este mundo como ayuda para los judíos. Entonces, los judíos obviamente son diferentes a los musulmanes, pero Jesús, pues, y se le concedió ese don de hacer milagros, de sanar ciegos, de resucitar a los enfermos, pero era como un favor divino, era un favor que Dios le hacía como un plus, ¿verdad? Que le daba como estos otros profetas no pudieron hacer eso, pero a usted o a Jesús sí se lo daban, ¿verdad? Y no era porque Dios, o bueno, Jesús mismo tenía ese poder, sino porque Dios se lo daba. Y bueno, también de acuerdo a tradiciones populares, Jesús nunca fue crucificado, sino que él ascendió al cielo en cuerpo, ¿verdad? Estando vivo, él asciende al cielo. Y también Jesús es el que va a volver en la segunda venida para su juicio final y derrotar al falso Mesías, porque los musulmanes, ellos sí reconocen a Jesús como Mesías, pero no es ese Mesías que venía a salvar a todos, sino que Mesías es algo más corriente, digamos, Mesías es el significado de Mesías es profeta. Entonces sí. Luego dice que los musulmanes creen que Dios reveló a Jesús una nueva escritura, que ese es el Evangelio islámico o pues los evangelios que nosotros conocemos. Entonces él lo que vino a este mundo fue a revelarnos ese Evangelio, esos cuatro libros, o que pues por lo menos en el Corán no son cuatro, sino que entre todos los capítulos ahí va metido todo eso, ¿verdad? Y también a declarar que la Torá y los Salmos sí eran revelaciones verdaderas y sí eran revelaciones fidedignas, digámoslo así. Y bueno, y el Corán, sí, dentro del Corán dice que el Injil o el Evangelio lo describe como una escritura que llena los corazones de sus seguidores con mansedumbre y piedad. Entonces ellos sí tienen esa importancia de que los evangelios o lo que digamos que Jesús vino a enseñar es algo que llena el corazón, que es lleno de piedad, lleno de mansedumbre. Y bueno, y en el Corán Jesús se presenta como anuncio de un enviado, ¿verdad? Es como Juan el Bautista. También Jesús durante el Corán es descrito de varias maneras, ¿verdad? Él no es Dios, pero él es hijo de María, él es un profeta, él es mensajero, él es fuertemente bendecido porque no solamente es profeta y nos trajo los evangelios, sino que también hacía milagros. Él es siervo de Dios, él también es el Mesías, ¿verdad? Como les decía. Y también en el Corán también le dice palabra viniendo de Dios. Por dos cosas, ¿verdad? Porque también habló estando en la cuna o también por el momento de cómo fue concebido Jesús, ¿verdad? Que Dios tuvo que soplar dentro de María para que pues Jesús se concibiera. Entonces, el Corán lo llama así, ¿verdad? El Corán para ellos es Isa, así, y para ellos es todo esto, ¿verdad? Pero no es Dios. Es un profeta, es un mensajero más. Y bueno, les traía ya para finalizar, este, no era tan largo, estos dos pasajes que me parecieron, no sé, como interesantes, y creo que tal vez como acordes a lo que estábamos viendo, en la primera y segunda de Pedro 1, del 19 al 21, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo esperados por el Espíritu Santo. Entonces, como siempre hemos dicho, nosotros, pues, la palabra para nosotros es la palabra profética más segura, no deberíamos como de estar viendo qué dice el Corán, qué dice, ¿verdad? El libro del Mormón, qué dicen otros libros, porque también nos vamos a enredar, ¿verdad? Si no sabemos cómo pesar. Pero si ya nosotros tenemos ese, digamos, como ese conocimiento, entonces pasamos a 1 Juan 2:27, que dice, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Entonces, como hablamos, y como alguna vez se habló, no es que nosotros no necesitamos a los pastores, a los maestros y a todos los que nos ayudan, digamos, a escudriñar y a entender más la palabra, pero nosotros, si nosotros somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo y ese mismo Espíritu nos dice si está bien o si está mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Y poder pesar todo lo que hemos aprendido y todo lo que pues estas nuevas doctrinas dicen y hablan y bueno, todo lo que el Corán también este, tiene y contiene, ¿verdad? Bueno, les iba a compartir dos videos cortos, como de 1 minuto cada uno, ya para terminar, este, para que vean un poco esto del Corán y todo esto. Bueno, más que todo, esto fue hace un mes y a veces uno, digamos, que no, bueno, yo hasta ahorita es que estoy viendo estas noticias y esto fue hace un mes, pero como pasa en el otro lado, ¿verdad? Entonces uno no, como que uno no dimensiona. Em, no sé si lo van a decir o no, pero digamos que la cosa es que Suecia ellos quieren entrar a la OTAN y están como en ese vaivén de si van o no van a la OTAN, pero pues últimamente no han podido por eso. Entonces, más que todo, los musulmanes han frenado que Suecia entre a la OTAN. Entonces, es por digamos que protestas. Nueva oleada de protestas en Suecia por la quema de un libro del Corán el pasado 28 de junio. El país se ha visto envuelto en críticas dentro y fuera de sus fronteras desde que permitiese a un hombre de origen iraquí quemar un ejemplar del Corán en el exterior de una mezquita el primer día de Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio. Numerosos gobiernos, especialmente de Asia y Oriente Próximo, han condenado públicamente el suceso. Los musulmanes consideran que el Corán es la palabra sagrada de Dios y ven cualquier daño intencionado o muestra de falta de respeto hacia él como algo profundamente ofensivo. Bueno, si lo pudieron ver, es que eh, hay un iraquí que él quemó el Corán, bueno, quemó un Corán en una mezquita en Suecia. Y las autoridades de Suecia dijeron, bueno, esto es libre expresión, entonces si él tiene la libertad de quemar eso, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos, es muy liberal, Suecia es muy liberal, entonces él dice, nosotros no podemos ir en contra de eso. Entonces, bueno, todos los musulmanes y todos los que van a favor ¿verdad? De los árabes, del islamismo y todo esto, se vinieron en contra de Suecia porque ellos dijeron pues que deberían de haber hecho algo, que no lo debieron de haber prohibido, ¿verdad? Entonces, están en ese tejimaneje, se metió, bueno, no sé si ustedes saben que hasta el presidente de Rusia también se metió ahí. Entonces, eso es un tira y maneje que tal vez nosotros no lo vemos aquí, sino que eso está allá entre si Suecia sí puede entrar o no puede entrar, o si Suecia ya ahora está en contra de Rusia, y bueno, Rusia ya se metió por ahí, entonces, bueno, esto es actual. Entonces, pues para que más o menos vean que los musulmanes sí el Corán lo protegen y si lo queman o le hacen algo es muy, muy para ellos es una ofensa en contra de ellos mismos, ¿verdad? Y bueno, también les iba a traer esta recitación, digamos, y es como, digamos, este señor ya es un recitador profesional y él lo está recitando en una mezquita y con un público. Entonces, esto es que ellos se preparan para recitar el Corán, tienen diferentes versiones, pero esta es una de ellas. Entonces, para que
Escuchemos un poquito y tiene subtítulos en español. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bueno, si vieron ellos, digamos, los recitadores, una cosa que también yo leía por ahí, es que ellos utilizan un Corán diferente. El Corán de ellos tiene sus, digamos, como comas incorporadas para que ellos sepan dónde respirar, cuándo respirar y cómo hacer como todas esas pausas. Entonces, donde él respira, él sabe porque ahí él tiene una coma y así, pero él está leyendo el Corán, pero recitado, digamos, no lo está leyendo solamente. Entonces, eso es recitar para ellos y ellos se preparan para eso. Entonces, Es como ritmo flamenco, Pau. sí, eso, bueno, este ritmo es como los... Unas castañuelas ahí, ¿verdad? Y una guitarra flamenco. Bueno, Sí, no... es otro Corán porque lo sentí diferente. Ajá. Bueno, Los moros estuvieron 800 años en España, ¿no? ¿perdón? Los moros estuvieron 800 años en España. Y muchas de las palabras y la arquitectura que nosotros tenemos hoy en día está muy influenciada por ellos, tengo entendido. Gotitas del saber con el hermano Marco López. Qué bueno, Marquitos. Sí, sí, te creemos, Marquitos, indudablemente. Bueno, esas son unas pinceladas. Muchas gracias, Paola. Yo le había pedido a Paola que nos preparara algo del Corán. Porque, bueno, no sé si ustedes saben o han dimensionado o han leído sobre la región islámica, la religión islámica. ¿Alguien más o menos tiene una idea de cuántas personas en el mundo profesan la religión islámica? 800 millones, por ahí. Se cree que es la más grande, ¿verdad? No, De las Bueno, religiones. por ahí un dato, 1.800 millones de personas, o sea, estamos hablando de una monstruosidad de cantidad de gente que está, o sea, profesan el islamismo, ¿no? Tiene sus cosas, obviamente, que valorar, el respeto, la devoción, todas son cosas que obviamente se les aplauden, hay en algunas cosas equivocadas, obviamente para ellos los equivocados somos nosotros también,
pero siempre es importante saber un poquito de todo, ¿no? Y sobre todo en esto de que están tan regados a nivel mundial que por todo lado hay musulmanes, hay gente que profesa la religión islámica, ¿no? Entonces es bueno saber algunas pinceladas, es muchísimo más que esto, claro que sí, porque por ejemplo falta tal vez para después todo el rollo que hay de los árabes con eso, que si vienen de Ismael, que si no, que si allá, que si bueno, toda esa parte también es algo que se puede ver después, ¿no? ¿Iba a decir algo, Oscar? Se me fue la idea. Bueno, dentro de ellos, Dilo recitado, a ver si te sale. oh, mashallah. Dentro de, de esa religión, bueno, hay demasiados porque prácticamente esa religión es impuesta, ¿no? O sea, si los árabes tienen 3 hijos, los 3 hijos tienen que ser musulmanes porque sí. Es la gran diferencia con nuestra religión acá, o bueno, nuestra creencia, ¿no? Nuestra fe, que, o sea, Dios brinda la opción o se enseña, pues, según la Biblia, que Dios da la opción de que es libre albedrío si usted quiere seguirle o no quiere seguirle. Y también dentro de ellos, creo que está la sección esa que son, es que yo entendía que los islamistas eran los extremos, estos terroristas, esta cosa, pero el Islam en sí es la religión completa, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, eso es como todo, ¿no? Ellos tienen digamos, es la religión, tienen su brazo Fanáticos, armado, tienen su parte los política, fanáticos. pero sí, pero, obviamente tienen sus grupos extremistas que todo es a punta de bala, ¿no? Pero sí, a veces uno le hablan de musulmanes, inmediatamente se imagina la caída de las Torres Gemelas y todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero Que sí, eso es falso. es una religión, no, Terrorismo. es que sí lo profesan, obviamente que sí, y uno ya ve a alguien con un turbante, inmediatamente ya sale corriendo. Bombas, bombas. Pero es una religión, es un grupo religioso, ellos tienen su devoción, lo que pasa es que sí son bastante extremistas. Por ejemplo, lo que mencionaba Paola ahora de que los momentos de la oración para ellos, que es algo también a valorar, ¿no? O sea, estén donde estén, ellos se inclinan hacia una dirección determinada, que es hacia donde está, obviamente, cómo es que llama esa, bueno, la mezquita de todo eso, o La bueno, Meca, la Meca. la Meca, eso, tratan de apuntar hacia allá y tienen sus horas al día, tienen que memorizarse. Imagínate que a uno le obligaran a aprenderse la Biblia de memoria toda, del Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, tremendo, ¿no? Entonces, sí, es muy extremista el asunto, muy impuesto también, pero hay cosas que rescatar ahí también, ¿no? Algunas cositas, como en todos los grupos religiosos, algunos equivocados o no tienen lo suyo, ¿no? Pero bueno, ahí lo importante resaltar es que es una religión bastante fuerte, o sea, tiene mucha gente y bueno, mucho que aprender, digamos, de esta parte del Islam. ¿Te iba a decir algo, Gemma? Es que le iba a preguntar a Pau, Pau, el de información que usted tiene, es que ahí decía que, espérese, ajá, que no afirman una inmortalidad natural del alma humana. Ellos, digamos, ¿qué creen de la salvación o qué es lo que piensan ellos, digamos, después de la muerte? Pues, digamos, de lo que yo, porque no andé mucho, digamos, en esto de la Ajá. muerte. Lo único que, digamos, en la partecita que yo vi, era que ellos decían eso, que un islámico o un judío o un cristiano tiene, digamos, posibilidad de salvarse. Lo que ellos tienen que hacer es esto. eh, es que ellos más que todo son como por obras, es hacer el bien y todo esto, ¿verdad? Entonces, más que todo es por ahí. No me ahondé mucho, pero sí me parece muy curioso de que, pues sí, ellos creen que hay un juicio final y que Jesús es el que va a venir, porque como Él ascendió, Él va a venir a juzgar y a eliminar al anticristo. Entonces, pero nada más, eso fue lo que ahondé, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Pau. Sí, ahí nos queda averiguar un poco más. O sea, te digo, estos son unas pinceladas nada más porque falta ver esa parte, por ejemplo, de eh, la salvación para ellos, cómo la ven, ¿no? O sea, eh,
parece ser que también, como lo que decía Paola ahora de que la predicación de la palabra busca recompensas y todo, o sea, va muy en línea eso también de buscar favores eternos, digámoslo así, de las cosas que se hagan, ¿no? El extremismo que se haga, la memorización, si son cantores o no, si se especializan, todo ese tipo de sacrificios o de dedicación van en pos de algo, ¿no? No es gratis el asunto. Pero sí, hay que ahondar un poquito más sobre básicamente cómo es la salvación, ¿no? Yo estaba leyendo aquí un poquito, nada más para, con base en la salvación. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Aquí dice que el Islam nos enseña de que la salvación se alcanza a través de la adoración a Dios solamente. Una persona debe creer en Dios y seguir sus mandamientos. Es el mismo mensaje enseñado por todos los profetas, lo que nos han enseñado, ¿no? En la medida en que uno se sujete a lo que el Corán manda, pues tiene asegurada su salvación. Pero no hablan obviamente de recibir a Cristo, nacer de nuevo, no, porque ellos no tienen a Jesús como Dios, digámoslo así, ¿no? Lo tienen como un profeta más, básicamente eso, ¿no? Además de esto, el Islam nos enseña que los seres humanos nacemos todos sin pecado y estamos inclinados de manera natural a adorar solo a Dios sin ningún intermediario, y para mantener ese estado de pureza la humanidad debe seguir los mandamientos divinos y esforzarse. Bueno, por un lado es algo parecido, entonces sí se puede leer mucho, ¿no? Hay mucho de la doctrina del Islam, pero después, digamos, hacemos una compilación también de esa parte, ¿no? De la salvación, cómo la tienen enfocada directamente. Una pregunta, pastor. ¿Me escucha? Dímelo, pero no lo digas en árabe. Yo una vez tuve una novia musulmana, pero ¿Sí? rebelde, sí, porque ella me dijo que, o sea, Alá es el mismo Dios de nosotros, ¿eso es correcto? Lo que pasa es que el concepto de Alá, eso es como, por ejemplo, para que nosotros le decimos a Dios Dios y que los judíos le dicen el Eterno y ¿me entiendes? Entonces son nombres, digámoslo así. Si tú buscas qué significa Alá, Alá quiere decir Dios, digámoslo así, o un ser divino, digámoslo así. Entonces, para ellos Dios Alá es Dios, digámoslo así, y su profeta máximo no es Jesús, es Mahoma. O sea, Mahoma está por encima de hecho, Jesús vino a hablar de Mahoma, ¿no? A anunciar la venida de Mahoma, y lo único que le faltó decir fue que Jesús dijera que él no era digno de amarrarle la sandalia a Mahoma, ¿no? Fue lo único que les faltó. Pero sí, digamos, para los musulmanes, Alá es Dios, digámoslo así. O sea, es cuestión de nombre, no es concepto, básicamente. Sí, es que en una iglesia evangélica una vez me dijeron que no era el mismo Dios, pues. Por eso le hablaba. Pues lo que pasa es que no es, digamos, si tú me dices, pastor, Alá es el Dios de la Biblia, bueno, pues ni el Dios de los católicos es el mismo Dios de la Biblia, ¿no? Porque pues, eso es es un Dios que ama a los homosexuales, es un Dios que tiene una lista de pecados y que la renuevan cada año. Entonces, ¿me entiendes? Ni el Dios de los católicos es el mismo Dios nuestro. Pero el concepto de lo que es un ser divino, un ser que está por encima de todo, que es todopoderoso, Dios, el Eterno, Alá, Jehová, bueno, es como Jesús, Emmanuel, ¿me entiendes? Yeshua, que es el mismo concepto, pero es cuestión de nombre. Ahora, si nos vamos a la letra pequeña, decir es que sí, Alá es el Dios de los cristianos. No, pues no es el mismo, ¿no? Estamos hablando de otro Dios, ¿no? De otro ser divino, digamos así, que mueva bajo otros preceptos. ¿Entiendes? Las letras pequeñas del contrato. Sí, por eso es que cuando a veces a uno le dice a alguien te puede decir a ti, es que yo, o por ejemplo, tú quieres desarmar a alguien que te hable de Dios, decir, pero dígame, ¿de qué Dios estamos hablando? Entonces te van a decir, pues, del mismo Dios, el único que hay, pero ¿cuál? Dígame cuál. El mismo. Entonces tú lo tienes que llevar a que la persona te diga, el Dios de la Biblia. Le digo, bueno, entonces ahora sí, hablemos de la Biblia. A ver, ¿qué sabe usted del Dios de la Biblia? Te vas a dar cuenta que la gente no sabe nada de la Biblia. Entonces estamos hablando de dioses diferentes. Entonces, y probablemente la otra persona está hablando de un Dios con minúscula, porque nada que ver, ¿no? Pero sí, el concepto de Alá es Dios, ser supremo, algo así, alguien que está por encima. Bueno, ahorita cuando vieron que estaban cantando, recitando la Torah, no sé si leyeron las letricas, que se hace referencia a un Dios todopoderoso, omnipotente, que todo lo puede, creador y todo. Bueno, por esa misma línea, uno diría que estamos hablando de un ser superior, digámoslo así, pero no es exactamente el mismo Dios nuestro, porque pues no se mueve bajo las mismas leyes, digámoslo así.
Ellos están igual entonces que los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no reconocen a Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Sí, o sea, no lo reconocen como Dios, sí reconocen que Jesús existió, que fue un profeta, que fue algo así, bueno, pero no le dan la divinidad, digamos, lo que él tiene, ni Sí los, ni creen lo que es Dios, sí creen que es un Dios, pero que no es Dios todopoderoso. digamos que tiene tintes divinos, pero que no es Dios, o sea, pues no, no Sí. propiamente es Dios, Dios, ¿no? O sea, Es como un lo Dios, creemos nosotros, son que es, monoteístas, digamos monoteístas. Sí. que no es Dios que se encarnó, digamos, y que vino y que sí, 100% hombre, 100% Dios, no, no, no lo reconocen como tal. Pero nosotros somos monoteístas, ¿o no? Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Ellos también son monoteístas, creen en un solo Dios que es Alá, pero no necesariamente que nosotros seamos monoteístas y que ellos seamos monoteístas es que estamos creyendo en el mismo Dios. Lo único que nos parecemos es Exacto, que creemos que hay un solo Dios, pero que sea el mismo, exacto, ahí exacto. es donde viene la diferencia. ¿Alguien más? Si no, nos vamos. Gracias, Paola. Bueno, Ahí nos bueno, quedan varias tareitas. Ahí nos quedan. para hacer otro pequeño aporte, pastor, y disculpen, en Ajá. estos días comentaba en una página donde supuestamente es cristiana, ¿no? Porque ellos dicen que bueno, que existe un Dios, pero que existen tres personalidades, o sea, que Jesús es una cosa, Dios es otra y el Espíritu Santo es otra. Entonces yo le dije, pero yo creo, o sea, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y ellos como que dicen que son tres personas diferentes, pues. No, es un solo Dios en tres manifestaciones diferentes, pero no son, no, no es que, Solo y como le han Dios. enseñado a uno de que el Espíritu Santo es la tercera persona, no, no, ahí no hay órdenes tampoco, ni Una el sola primero, segundo, el sustancia. tercero, no. Son tres manifestaciones diferentes, pero es un solo Sí, Dios, nada. ese es. Ok, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, gracias, Paola. Bueno, dice Silvia que, ¿por qué las mujeres usan esas vestimentas? ¿Tienen algún significado? Sí, es igual que los judíos, digamos, ellos se tapan porque ellos tienen que reconocer que encima de ellos hay alguien superior. Entonces las mujeres también, bueno, es por dos cosas, ¿verdad? También para que ellas sepan que encima de ellos está la, y también la segunda es porque ellos también, digamos que es eso de que ellas se cubren hacia los demás hombres, para no, para que el hombre pues obviamente no resbale y nada, entonces ellas se cubren, puede ser o solamente digamos como el cabello o todo, pues, por ahí va. Y porque si el hombre, entre los islámicos, si el hombre resbala, es culpa 100% de la mujer. Porque, no, y es cierto, entonces la mujer es totalmente denigrada y sobre todo en los grupos extremistas, o sea, no las dejan ni estudiar, no las dejan ir al estadio, no las dejan, bueno, no pueden hacer nada. Y lo único que se le puede, y lo único que se le puede ver a la mujer son los ojos, nada más, porque si no se caería, pues no, no puede ver. Pero de resto, lo único bueno de esa parte es que quedan igualitas en la foto, en todas las fotos quedan igual. Entonces, pero ese es otro tema también. Pero sí, va por ahí más bien, digamos que lo que hay detrás de cubrirse y todo eso puede ser muy parecido a los judíos, lo que pasa es que ya son totalmente extremistas, ¿no? O sea, van al extremo total, ¿no? Pero sí, por ahí anda Silvia, básicamente. Y es cuestión de cultura, nada más, o sea, es cuestión nada más de que así, y como decía Oscar ahora, lo que pasa es que ya no es opcional, ¿no? No es que la mujer le diga, vea, ¿usted quiere taparse, sí o no? No, aquí el asunto es que si no se tapa, pues, la pueden hasta matar, inclusive. Hay mujeres que por no usar ¿cómo se llama eso, Paola? ¿Usted lo El dijo ahora? yihad, El yihad, pues inclusive las pueden bueno, hasta matar, ¿no? O sea, ok, bueno, vámonos, vamos a orar. Despídenos, Oscar, tú, con una oración, ¿no? Amén, amén, pastor. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir, conocer un poco más bueno, en este caso, otras religiones y dentro de todo, o sea, nos ayuda para conocer e integrar un poco más nuestro conocimiento acerca de que tu verdad es real y absoluta, Señor. Damos las gracias por nuestros hermanos, los que se han conectado, nuestros pastores, Paulita, que tiene la intención de enseñarnos también.
Te bendecimos, Padre, tú eres santo, tu nombre es santo, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en todas nuestras actividades y nos lleve y nos revele en el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que todos nuestros hermanos estén en salud y en buen descanso en esta noche y bueno, que yo pueda terminar mi turno laboral mañana temprano. En el nombre de Jesús te lo pedimos, gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Amén.